se fueron a cotorrear. Aquí andamos. Pues no hay de otra, ¿no? Todo cerrado, pues ni a dónde ir, ¿no? Exacto, profe, ¿cómo quedó? Exactamente. ¿Cómo les ha ido por su rumbo, chicos? Sacan eso, está todo infectado, profe. ¿De qué lado? Yo vivo por el aeropuerto. Ándele, cerca del aeropuerto, lo que es empezando Deportivo Oceanía hasta Ciudad Azteca. O sea, literalmente toda la sección del lado derecho e izquierdo del metro están como que han tenido focos rojos de virus. Entonces, ya de qué lado, por Aragón, todo eso, ¿no? Exactamente. Entonces, incluso ya muchos mercados están cerrando. Entonces, así como de chale. Yo vivo de este lado del aeropuerto, del lado hacia Pantitlán. Ya, ok. Pero pues acá no he escuchado mucho. Sí, ya me he encontrado con algunos primos que ya resultaron positivos, pero ahí van. Qué bueno, profe, ¿no? Pues, que le echen ganas y no se dejen caer tanto, porque más que nada dicen muchos doctores que es como el psicológico, ¿no? No, pues sí, hay que mantener por eso yo siempre les he dicho de la inteligencia emocional, ¿no? Sí. Ahí pues hay que mantenerse estables, y no, pues cómo ayudas. Y bueno, yo la verdad he tenido de trabajo como no tienen idea. Un buen de trabajo. No, pues qué bueno, profe. Que a estas alturas, pues yo no me arrepiento de haber estudiado lo que estudié y haber elegido la carrera que tengo, porque pues, me permite no estar padeciendo de las situaciones que otros tienen. Pero bueno, ustedes están de este lado y son afortunados. Qué bueno, profe. Así será. Bien, vamos a continuar con lo que estábamos viendo la clase anterior. Estábamos comentando sobre, pues, ver la publicación de un sitio. Cabe señalar que para poder publicar un sitio de estos, programas, todavía no lo subo. Yo le habíamos puesto el deploy. Pero si observan aquí en este deploy no tiene la misma cantidad de archivos que nosotros tenemos en nuestro proyecto, es decir, todos los .cs no aparecen, ¿sí? ¿Eso por qué? Porque ya todos van a aparecer dentro de nuestra carpeta bin, ¿sí? Esto ya es una versión que se le llama compilada, y eso hace que las aplicaciones de .NET pues sean más eficientes y sean más rápidas. Sí, a diferencia de un PHP, que es un lenguaje interpretado. Ese lenguaje, pues, corre en el servidor, manda el mensaje codificado en un HTML, y pues ya el navegador lo interpreta y lo despliega hacia el usuario final. En este caso no sucedía así, porque ya es un código compilado, ya no tiene que hacer todo ese armado, sino que ese armado ya está, y solamente ejecuto el programa y lo mando hacia el usuario con esa interpretación, y pues ya nada más que el navegador lo interprete. Entonces, a la larga, ese tipo de situaciones van mejorando, ¿sí? Más adelante vamos a ver otras versiones en las cuales ya es totalmente un .exe. Si bien ahorita vemos que dentro de la carpeta bin tenemos un código que es en .dll, eso quiere decir que ya es un código compilado. Más adelante vamos a ver que literalmente vamos a encontrar archivos .exe que se ejecutan a nivel del servidor, ¿sí? Y dentro de estos hay algunos archivos que son clave. ¿Qué archivos son clave? Por ejemplo, el webconfig. Tenemos el package, que es el que me va indicando los paquetes que tenemos instalados. Y también y hay uno que se llama el Global ASA. Este Global ASA lo que hace es establecer una función en donde va a iniciar toda mi aplicación. Es lo único que hace el Global ASA.
es establecer un punto de inicio, una función de inicio, y es donde nosotros vamos a establecer algunas rutas y algunos contenidos. Y bueno, les había comentado también el webconfig. El webconfig que tiene un formato HTML. En este es donde se guardan, por ejemplo, las conexiones a base de datos. Se guardan algunas configuraciones como el tipo de framework, que es el que nosotros vamos a estar trabajando. Ya maneja también parte del esquema de seguridad. Por ejemplo, aquí vamos a tener un proveedor de sesiones. Y bueno, tiene el manejo del ensamblaje para todos las DLLs de terceros que nosotros vamos a poder utilizar, como el manejo del JSON, ¿sí? El Entity Framework, que me permite manejar toda la parte de base de datos y convertirlos a objetos, poderlos manejar como una programación directamente objetos. También me permite manejar el lenguaje de programación, qué tipos de extensiones y demás. Entonces, este archivo se vuelve también clave. También aquí nosotros podemos hacer algún tipo de configuración del tipo de seguridad, ¿no? Por ejemplo, si trabajamos en una granja de servidores, pues aquí en este archivo es donde nosotros podemos establecer una serie de identificaciones para hacer la aplicación que conviva con un esquema de seguridad. Entonces, en general, ¿para qué me va a servir? Para guardar las configuraciones de mi aplicación a nivel de la web. También tenemos, bueno, los puntos ASPX, que son los de inicio. Habíamos comentado ya también de las aplicaciones, del master page. Y también tenemos el móvil, que me sirve para manejar el master page de móvil. Igual se sigue colgando también del site master. Aquí la única diferencia es que al final del día nosotros debemos de enfocarnos en la parte de las hojas de estilos y el manejo de scripts, cómo se comporten en determinada resolución. Otro que me sirve de manera muy práctica para determinar si es una aplicación móvil o es una aplicación de escritorio, es este archivo que se llama ViewSwitcher ASCX, que tiene una terminación de módulo. Este archivo, lo único que va a hacer es, bueno, hace una referencia a un code behind, y aquí es donde nosotros vamos a ir detectando si es desktop o móvil. Y con base a esa detección, ¿verdad?, del contexto que va a tener el usuario o el cliente, nosotros vamos a determinar si la aplicación visualmente se va a convertir en móvil o en la de escritorio. Sí, lo voy a ejecutar, nada más para... Por cierto, ya estuve revisando tareas, ya me puse al corriente, jóvenes, con todas sus tareas. De las tareas, no sé si recuerda que le dije que no había podido instalar el programa. Apenas el viernes me puse en contacto con la gente de Microsoft y me mandaron una versión nueva que al parecer ya es estable. Ya. Y ya mi computadora ya lo reinicié y ya puedo abrir el programa sin problema. Entonces quería ver si se lo podía mandar hoy, ya los dos archivos completos. Pues sí, dadas las circunstancias, a mí me interesa que sigamos avanzando, que no nos atrasemos. Lo que sí va a ser súper importante, chicos, es que necesitamos argumentos para poder evaluar. Entonces, si se cumple lo que están diciendo las autoridades de regresar el 1 de junio, que la verdad hasta parece que están jugando ahí uno, yo no me voy a confiar. Vamos a establecer una fecha de entrega de proyectos. Les había comentado yo que a finales de mayo. Entonces,
Nosotros vamos a seguir manejando nuestra fecha de mayo, del 25 de mayo, para la entrega de los proyectos. Si se cumple lo de regresar el primero, pues bueno, vamos a manejar el primero y probablemente estaríamos haciendo un examen en esos días de la parte de base de datos, ¿sí? Para que vaya quedando pues esa parte ya cerrada. O en determinado momento, pues tener el sustento del proyecto muy bien argumentado, como les comentaba, con con toda su documentación y el programa lo más avanzado posible. Sí, Profe, si me yo, desconectan, se vuelven a conectar, chicos. ¿Qué sí, pasó? profe, yo tengo una duda acerca de lo del proyecto. Ajá, Si lo establecemos para el 20, dijo 25 de mayo, ¿verdad? sí, para el 25, en un mes. Si lo establecemos para el 25 de mayo y por azares del destino, todavía, bueno, para esa fecha, ¿qué le tendremos que entregar más que nada? Como la parte escrita y un avance como del programa, ¿se podría decir? Todo, el que sí me interesa que esté completo, porque mucho de eso trata ingeniería del software, pues es la parte de cómo hacer el análisis, la planeación, el diseño, y bueno, lo que tengan ya de desarrollo. Obviamente, si lo tienen completo, pues que mejor. Ok. Pero si nosotros no me gustaría porque pues ya vieron cómo está la situación, ¿no? Primero habían dicho que el 20, luego se rumoraba ahí que el 30, ¿no? De abril, y ahorita pues resulta ser que es hasta el 1 de junio, ¿no? Y la verdad pues es que, digo, ni hablar mal de los que no están haciendo toda su chamba, toda su parte. Entonces estemos precavidos y estemos preparados para cualquier eventualidad, y nosotros tener el argumento de que si a mí me preguntan por qué pusiste tal o cual calificación, pues yo tener el sustento de decir con esto evalúen, ¿no? Okay. Hay un proyecto que cumple con todos los requerimientos de ingeniería del software, ahí está la documentación y cualquier situación pues se aclara, ¿no? Yo tengo, bueno, y otra pregunta. ¿El software consistiría en hacer como una base de datos que funcione a través de alguna página web, como la que nos está enseñando ahorita? Más que la base de datos es el software, es hablar de un sistema de información. O sea, sí está la base de datos, porque pues vamos a manejar información, como lo hemos comentado, pero pues es el sistema de información en general, ¿no? Si hablamos nada más de la base de datos, quiere decir que solamente vamos a entregar la parte de SQL, ¿no? Y ya hemos visto las metodologías, ya vimos hacer lo de un plan de trabajo, ya vimos la parte del costo-beneficio, ya vimos lo de hacer pues toda esa parte del análisis, todo ese benchmarking. Entonces, eso es lo que convierte a la ingeniería del software en algo muy interesante, y además va a ser algo que ustedes, si aspiran a tener un puesto gerencial o incluso ser emprendedores, pues les va a ser de mucha utilidad toda la información que están teniendo. Si gustan, ya después platicamos de algunos otros tips que pueden ir aprendiendo, pero a mí me interesa que tengan esa base sólida, ¿no? De que al menos sepan que existe un Canvas, de que existe un Scrum, que hay una metodología que es tradicional, pero que me va diciendo con muchas herramientas paso a paso que seguir y que la puedo yo llevar a cabo. Es muy cierto que pues estamos en una etapa de aprendizaje, de que las herramientas no las dominamos al 100%, pero precisamente las herramientas que estamos ocupando pues me van a permitir tener ese análisis claro. Y hemos comentado que las metodologías de desarrollo de software van a funcionar si solo si tienen el conocimiento claro y preciso de lo que van a estar trabajando y desarrollando. Si ustedes no tienen ese conocimiento, pues la verdad es que van a estar programando y a lo mejor nunca van a dejar satisfecho al cliente. Y esa es una preocupación porque al final de cuentas, pues a nosotros nos interesa que nos paguen y que nos paguen el proyecto, ¿no?
Bueno, sí. He escuchado hablar acerca de de eso que usted me dice, profe, de satisfacción al cliente, y he escuchado muchos programadores o desarrolladores que inclusive llegan a firmar como tipo contratos en el cual se establece que la paga, por ejemplo, va a ser de tanto, pero el proyecto abarca tanto, o sea, ya sin cambios, sin modificaciones, y así va a quedar. Y De ya hecho, en la metodología, por eso está, o sea, voy a retomar un poco lo de la metodología, ya que estamos atacando eso, bueno, sí, también es lo que iba a comentar, que ya que salió, porque sí, esa parte no me gustaría dejarlo. Tenemos esta parte, metodología, detalles, sí. De hecho, aquí hay en la actividad 136, ajá, ahí está, mira. Aceptación del proyecto, involucrar y comprometer a altos directivos. Aquí en esta parte es donde tú haces un documento en donde se establecen los lineamientos. Miren, pues de hecho aquí están. Definir ajá, los nuevos elementos del sistema. ¿Sí? Aquí es donde tú vas a definir lo que va a contar tu nuevo sistema. Definición de las funciones, definición del flujo, definición. Incluso aquí le estás diciendo cuánto te va a costar. ok. Entonces es importante que aquí se haga una carta compromiso de que se va a pagar y demás. Ahora, como punto primordial, ¿no? Y aquí yo lo manejo, ¿no? Nosotros acordamos un proyecto con algún cliente, nosotros no empezamos a trabajar hasta que no tengamos el anticipo del proyecto. Nada de que te voy a depositar. No, 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 no. Si nosotros ya hicimos toda la parte del análisis, ya hicimos un plan de trabajo, ya tenemos claro qué es lo que tenemos que hacer, entonces en ese punto es donde nosotros tenemos que hacer ese compromiso, ¿no? Y también va para nosotros, ¿sí? ¿Qué pasa si nosotros no entregamos a tiempo? No, pues se atrasa el pago, ¿no? Así es. O a lo mejor hay una penalización. Y entonces hay que definir ciertas cláusulas, ¿no? Porque hay clientes que son mañosísimos, o sea, hay clientes que saben que les vas a desarrollar el proyecto y muchas veces a propósito te van retrasando cierta entrega de información, ¿no? Cuando estás desarrollando un proyecto. Profe, esa es una pregunta muy buena qué bueno que la tocó. Por ejemplo, si yo en mi caso trabajara para una empresa en la cual necesito constante información que me estoy liberando y no me la liberan, y en el contrato está establecido que toda la información que yo necesito me tiene que ser liberada conforme a lo establecido, Ajá. ¿ahí qué procedería? Porque en ese mismo documento, en esa carta compromiso, debe de haber una pequeña cláusula que indique que si hay retraso en la entrega de información, el proyecto se verá directamente reflejado o proporcionalmente reflejado en el atraso de tiempos y además en los costos que estos incurran. ¿Esto por qué? Porque, bueno, si tú ya habías destinado a personas para ese proyecto y a lo mejor ya los habías contratado por honorarios, ¿no? O algún esquema ahí de pago, y por alguna situación la empresa te retrasa, entonces tú debes de trasladar ese costo hacia la empresa. Entonces, así como puede haber una penalización en caso de que yo no te pueda entregar, también debe de haber una penalización en caso de que tú me estés retrasando el proyecto, porque te está haciendo que estés ocupando recursos que ya tienes disponibles y comprometidos para ese proyecto. Ok. Entonces, ahí es muy importante esas cláusulas, ¿no? Por eso es ahí la aceptación y involucrar a los proyectos. Normalmente cuando los proyectos ya hay una firma de un directivo y hay un compromiso de un directivo, es muy difícil que
los que están, o los subordinados, o las personas que están a cargo, no lo hagan. Porque tú ya tienes el contacto directo, ¿no? Tú le dices, oye, fulanito, mándame la información. A lo mejor le das un día de colchón. Si no te la manda, pues ya vas ahí, como dicen, de chillón con el jefe. Oye, ¿sabes qué? Fulanito no me mandó la información. Pues me va a empezar a atrasar. Y él se debe de encargar a que entregue eso. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente también le va a repercutir en costos a él. Ok. Entonces es importante, o sea, una cláusula de ese tipo va para los dos lados, ¿no? Ya cuando se firma un contrato es un compromiso para los dos lados. No, hay veces que solamente con un correo, con una evidencia de que es... Bien, vamos a esperar a que se vuelvan a conectar. Había 23. Así es, entonces por eso es importante la parte de la metodología, porque sí estamos contemplando esa parte. Ok, profe. Y entonces. Del proyecto. De hecho, Profe, pregunta Víctor que si tiene problemas con Visual Studio, que si le puede dar más tiempo para intentar realizar los proyectos en una máquina virtual. la tarea. Ajá. Sí. Pues ya que ahorita estoy siendo flexible. Gracias, profe, gracias. Ahí no. Y fíjate que eso ha sido también algo de que ha surgido en la academia, ¿no? Hay quienes están en la exigencia y pues uno dice, oye, pero pues, ¿cómo les vas a exigir a los jóvenes cuando tienes una modalidad presencial, pasarlos a una modalidad virtual y ser exigente? Bueno, sí, al final del día, pues sí, mientras el SAES no lo permita, pues yo voy a seguir agotando lo máximo, ¿no? Exacto. Pero si no, pues entonces sí voy a tener que decir, bueno, pues hasta aquí el SAES me permite y ahí voy a manejar esa flexibilidad. Entonces yo estoy tratando de ser flexible en la medida de que también el reglamento me lo permita, ¿no? Gracias, profe. Bien, diseño, estábamos revisando. De hecho, por eso esta parte que está aquí, este reporte que mencionan aquí, hay que sacarlo, porque ese es un reporte, es como el resumen. Ok. Y aquí es donde nosotros ponemos el plan de trabajo, vamos a poner lo que vaya a implicar los programas que se van a utilizar. Está el marco normativo, ¿no? Está la descripción de las funciones que va a hacer el sistema. Aquí está la parte del costo. También de la descripción de las herramientas que vamos a estar ocupando, ¿verdad? Y aquí hasta está enmarcado en negro, ¿no? Ok. Aquí a lo mejor, ahorita que lo comentas, después lo voy a cambiar y que sea por el cliente o El contratante, ¿no? Sí, para que esta autorización implica que hay una formalidad, ¿no? Sí, exacto. Incluso después, bueno, también podría enriquecer esto un poco más, hablar sobre las posibles formas de pago y esquemas de pago, ¿no? Y antes de que nosotros entremos a otra fase, que es la del diseño. Profe, una pregunta rápida. ¿Usted recomendaría
que, por ejemplo, los abogados, que son los que obviamente manejan como las cosas de manera más directa, más detallada, con más legalidad posible, se podrá decir, intervenga en la creación de los acuerdos que se hagan para la creación de un sistema de este estilo? Depende del grado de compromiso y bueno, también depende del cliente, pero en determinado momento sí, 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 Ok, sí es bueno que lo tengan, también depende mucho del cliente, ¿no? O sea, sí es importante que te cerciores, ¿no? A lo mejor tú puedes manejar una cláusula dentro de tu contrato que diga, pues, todo lo que no esté explícitamente este, escrito, no, no estará en el desarrollo, en el proyecto final, ¿no? O sea, una cláusula de ese tipo, pues te va a proteger mucho sí, de cualquier tipo de fraude o cualquier tipo de problema o situación, ¿no, profe? sí, sí, no hay clientes que pues, son muy buenos, muy nobles, pero hay unos que sí son mañosos, pero mañosos, ¿no? Sí, exacto. Bien, me pregunta Mario, dice que cuando se instala un programa hay un instalador que se encarga del proceso, pero cuando nosotros programamos nos arroja en automático el exe después de compilar. ¿Cómo es ese brinco del exe al instalador? Bueno, esa parte, no sé si en primero se las hayan contado cuando empezaban a hacer sus programas, que les hablaban del lenguaje de bajo nivel, de alto nivel. Nosotros programamos en un lenguaje que es de alto nivel, sí, que es un lenguaje que, bueno, aunque está muy apegado al inglés, pues es algo que de alguna manera entendemos o interpretamos, ¿sí? En el caso de los programas que hemos hecho, voy a ver anteriores, cuando nosotros lo compilamos, aquí me comentan, pues ya me está arrojando de manera directa el exe. Es decir, yo nunca vi cuando yo me lenguaje de alto nivel o bajo nivel. ¿Cómo sucede eso? Acuérdense que el proceso siempre va a tener tres etapas. Gracias. Siempre va a tener tres etapas. Una es, como ya hemos visto, la análisis, la implementación, el diseño y la programación. La otra es, una vez que nosotros ya... Gracias. Una vez que nosotros ya lo codificamos y hacemos el proceso de compilación, la compilación siempre va a pasar por lo que tengo con los de siempre va a pasar por la etapa, si lo tengo por ahí. No lo tengo. No lo tengo exactamente.
Ya lo creo que está. Siempre va a pasar de la fase cuando nosotros compilamos. Pues a propósito lo vuelvo a poner aquí. Ahí falta algo. Y compilamos. ¿Qué está pasando ahí? Lo que sucede es que el compilador hace una revisión del programa. Sí, esa revisión consiste en que exactamente pues, el programa esté correcto. Si no está correcto, entonces nosotros entramos a hacer la corrección de nuestro programa. En este caso, pues hacer la corrección del código. Tengo abiertos los estudios. Sí, haría aquí haciendo la compilación. Hacer la revisión. Y aquí ya me dice, se está con el error, se mueve un poco. Sí, y le pongo punto y coma. Y lo compilo. Una vez que ya hace la revisión del lenguaje, lo que hace es hacer el traslado de esa codificación a un programa de tipo objeto. Por eso es que nosotros tenemos esta carpetita, OBJ. En esta OBJ es donde nosotros tenemos este archivito que se llama PDB. ¿Sí? Incluso ahí dice programa de navegación. ¿Sí? Una vez que este ya está correcto, entonces sí, ya lo pasa al binario ejecutable, ya está lo que podemos trabajar. Ahora, si nosotros revisamos, por eso nos está creando la carpeta BIM, en donde solamente pues ya voy a tener todos los archivos que requiero, es decir, el archivo de configuración, el archivo de tipo objeto y el ejecutar. Y básicamente para que el programa funcione, nada más requiero esos dos, el ejecutable y el de configuración. Que así es como hace ese proceso de ese brinco de nosotros tener este código y pasarlo a un ejecutar. De hecho, si nos corremos este programa, y así es como funciona. ¿Algún otro duda de las cosas de continuar? Ya se fue la hora. ¿Alguna otra duda? Dejemos la clase para ver más dudas. ¿Alguien más que tenga algunos dicen que no? Ok. Bien, entonces, pero si nosotros queremos instalar algún programa que diseñamos en otra compu, ¿cómo creamos? Ah, ok. Sí, hay un wizard. A ver, un wizard para esto.
El WISA es aquel que nos va diciendo, deseas andarlo para la carpeta, si no sabemos escribir, al next, es el que pone el hilo, todas las cláusulas, del servidor y demás. Eso es las propiedades. Aquí vamos a nosotros a poner, si tenemos el iconito que le vamos a poner a nuestro proyecto, se lo vamos a poner, si hacemos un manifiesto ahí, copyright o derechos reservados, aquí es donde hay que tenerlo. Sí, aquí nosotros vamos a sacar el iconito. Aquí en la parte de publicación, aquí es donde nosotros vamos a ponerle la publicación de donde vamos a descargar nuestro paquete. Vamos a descargar un paquete de actualización de instalación. Sí, esa es la instalación de instalación. Aquí es donde nosotros le vamos a decir qué archivos son necesarios, qué requisitos necesitamos. Por ejemplo, si requerimos el programa que estamos construyendo, hay que indicarle framework, ¿sí? Hay que ponerlo. Entonces aquí hay que poner los requisitos previos. ¿Sí? ¿Esto por qué? Para que cuando nosotros hacemos el asistente de instalación, llamado WISA, ¿no? Le llaman WISA como un manual, ¿no? Es casi bien. Si no sabes qué hacer, dale next. O dale a aceptar. Entonces ahí nosotros, perdón. Entonces ahí nosotros vamos a apuntar lo que requerimos. En este caso, el programa que nosotros estamos construyendo. De entrada, nosotros vamos a requerir el framework. Si a lo mejor probablemente convive con otro, pues vamos a tener que instalarla. Por ejemplo, otro requisito que pudiera ser es el SQL. Ya se determinará qué tan grande quieren manejar esa paquete. Ahora, ustedes también al momento de hacer su programa y entregarlo al cliente para ya poder hacer esta instalación. Aquí nosotros debemos de hacer esa preparación de la instalación. En esa preparación de la instalación, si nosotros revisamos el punto que nos hace llegar, que me parece que era aquí. Aquí ustedes deben de poner este punto, requerimientos para la implantación de este sistema. Y lo más adecuado es que incluso aquí ustedes indiquen los requisitos del sistema. Por ejemplo, el sistema operativo, que framework van a requerir, la base de SQL y demás. Sí. A lo mejor también aquí, si ustedes en sus pruebas ya detectaron que quieren cierta cantidad de memoria, cierta cantidad de espacio en el disco duro para poder ejecutar el programa, también aquí es donde tenemos que
Entonces, aquí continuamos. Todo esto es para que vaya formándose. Sí, van a manejar la actualización, ¿verdad? Aquí ustedes les definen un pequeño aplicación y donde van a ir las actualizaciones para que baje. Esto cómo funcionan los antivirus, ¿sí? O los programas donde son las actualizaciones, quieres testarlas y aquí la que ustedes definen esa parte. Y bueno, descripción de manifiestos, asociaciones de archivos, y aquí abajo es donde ustedes van definiendo la versión de la publicación, la versión principal, cuál es la versión secundaria, qué compilaciones y cuál es la revisión. Por eso es que nosotros tenemos ahí el logo 2, 3, ¿sí? Eso va dependiendo del programa principal y de las versiones secundarias que se están teniendo. Y bueno, de la versión de la compilación. ¿Sí? Yo les recomiendo que vayan a hacer 1 y 2. Sí, y estos vayan. O sea, que vayan dejando 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y así se sigue. Si así hacen un cambio de estructura del programa o una recodificación del programa, pues después ya pasar a la versión 2.0 y ahí sucesivamente hasta que decidan migrar a otra tecnología y a otra plataforma. ¿Sí? Y aquí es donde lo hacemos. Y aquí ustedes les dicen si asistencia para la publicación o que lo cliquen. Bueno. Y aquí es donde les va a aparecer. No te lo quiero cancelar. Así es como lo genera su asistente de instalación del programa. ¿Algún otro pregunta? Es el que llamamos como wizard. Sí, claro, ya sé que puede ser ahí como dependiendo de nuestro programa, qué es lo que va a necesitar nuestro programa, por ejemplo, qué servidor de datos está ahí, dentro de que necesitaríamos el nombre del servidor o la dirección del servidor, a lo mejor el usuario, la contraseña para poder conectar a la base de datos. Entonces habrá que crear un paso aquí dentro de los requisitos que tengamos en SQL y además también dentro de las opciones ver la parte de la implementación. Ahí sí lo vamos a hacer. Que tenga ahí archivos cargados. Sí. Y bueno, los manifiestos. Ahí. Si queremos crear las listas del escritorio, si queremos excluir la URL del sitio quien lo creó, el fabricante y demás. Si vamos a tener adaptaciones de archivos. Entonces esto es importante que lo vayan viendo ahí y hacerse para que a la hora de que se genere el compilado, pues no tenga errores. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una duda. Por ejemplo, en la base de datos, una vez que logramos montar el programa, si queremos, por ejemplo, que la información se vaya metiendo a la base de datos que ya nos enseñó a manejar con SQL, ¿cómo hacemos como esa unión para que directamente los registros que creamos en el programa se administren directamente a la base de datos que ya se supone que creamos? Dices que cierto. Ajá, que por ejemplo en el programa, en el número que hagamos, no sé, registro del usuario, el clave, ¿no? Entonces ya registra el usuario, pero nosotros hicimos una base de datos, en el cual ya los datos están como las cosas de... Tú dices como que los datos iniciales del programa, ¿no? Exacto, y ahí... O una base de datos. No, o sea, los del programa, por ejemplo, la base de datos ya Ok, allí lo que se recomienda es que hagan un script. Se forma que les dejé una actividad de que hicieran script insertar datos. Sí, creo que es de suma, ¿no?
De que saltaran datos, me parece que en la base de datos de tienda, me parece. Registros y hacían una consulta y demás. Sí. Pues ustedes tendrían que crear un script. Ya lo voy a abrir nada más. Tendrían que crear un script con la extensión .sql. Ok. Y dentro de la parte de implementación, no. La parte de implementación. No. Aquí. Hay que hacerlo que ejecute ese script o incluso darle una serie de instrucciones. Ok, entonces como tal no sería programa, o sea, o sí sería programa, o solamente sería nada más que decirle, pues esta base de datos la vas a asociar como con estas cosas, ¿no? O más fácil, podemos hacer un archivo de tipo BAT y que se ejecuten las instrucciones que nosotros vayamos teniendo ahí. ¿Sí saben cómo crear archivos batch? No. ¿Nunca vieron eso? No. ¿En serio? Bueno, la siguiente clase es más, déjenmelo apuntar. Vamos a ver esa parte de archivos.bat. Ese es un concepto ahora sí que del siglo pasado, literal. Es con el blog de notas, ¿no? Y no me lo guardas como archivo BAT, ¿no? Algo así. Sí, bueno, manejas una serie de comandos que tú vas manejando allí y puedes hacer que otros programas se ejecuten. Entonces, nosotros aquí ejecutaríamos, dentro de SQL, hay un programa que te sirve para manejar en modo comandos que se llama PowerShell. Entonces, tú ejecutarías ese script a través de ese PowerShell para que cuando se ejecute ese script se inserten en las tablas que tú ya tienes creadas en tu base de datos. Sería como la programación de teclas combinadas como para el SEO de Windows o en este caso también en los navegadores. Así es, tú estarías manejando como el CMD del Command Prompt de OS. Instrucciones de este tipo. ¿Cree que nos puede enseñar a hacer un archivo como el que está diciendo, profe? ¿Un archivo BAT? Sí, lo vemos la siguiente clase. Ahorita ya no me va a alcanzar el tiempo, pero ya lo apunté. Lo vamos a ver el jueves. Creación de archivos BAT. Bueno, aquí me acaba de surgir una pregunta, profe. Entonces, a nuestro programa, en este caso, ¿le podríamos programar dichos atajos con estas combinaciones de teclas? No son combinaciones de teclas, son comandos, son instrucciones. Sí, yo estoy viendo, bueno, tocando el tema de la combinación de teclas del SEO de Windows, pero en este caso serían comandos o palabras claves, ¿no? Así es. De hecho, si ustedes están viendo mi pantalla, si quieren ver todos los comandos, entonces aquí, si ustedes requieren que algo se ejecute, pues necesitaríamos pues hacer la ejecución del programa, ¿no? En este caso, si yo requiero utilizar el PowerShell del SQL, pues ahí a lo mejor hago ya la instrucción de la conexión. O a lo mejor dentro del mismo programa, dentro del mismo instalador, pues pongo esas instrucciones. ¿Sí? Por eso es que incluso aquí, en toda esta implementación, que es ahorita muy rápida, la explicación, tendríamos que irlo sacando, pero
ese archivo .bat. Apaga tu cámara, carnal. Sí, ahí. Y este archivo, voy a decir guardar como. Voy a poner ejemplo. Ese archivo ya quedó guardado con la sección .bat. ¿Y ya vieron cómo me aparece? Sí, No me aparece igual que los demás. no, De hecho, si yo lo corro, miren, ¿ya vieron? ok. Este bat se vuelve como un ejecutable. Nada más sería como escribir pues la dirección de ese archivo dentro del programa para que lo ejecute cada vez que tenga que hacer una acción, ¿no? Así es. Más bien sería cuando estamos hablando de cuando van a instalar el programa. Ah, ok, ok. En este caso, pues ya tendríamos que ver el conjunto de instrucciones para que ejecute ese script y lo mande a la base de datos con todos esos datos prellenados que nosotros debemos de tener. Es decir, en ese script debe de haber los insert a las tablas o elementos, o mejor dicho, registros básicos para que nuestra base de datos pueda funcionar. Ok, profe. Y así es como lo hacen. Ahora, también hay quienes hacen el punto back con lo más básico que se requiera. Ok. Y dentro de la instrucción, hay una instrucción en utilizando ya el SQL Server. Voy a jalar de acá. Sería como en ese script poner este comando. Restaurar la base de datos, el nombre de la base de datos que nosotros ya tenemos, es decir, con el archivo .back y hacer la recuperación. Y con eso, pues nos evitamos de hacer toda la inserción y todo. Es menos trabajo, ¿no? Tendríamos que nada más decir, restaura este .back en tal lugar y con eso ya va a tener, ese .back ya va a contener la información básica para poder ejecutar nuestro programa. ¿Ese va en el archivo BAT, profe? Me perdí un poco. ¿O va dentro del programa del software como tal? No. Este sería el script que tú estarías formando. Es decir, hay dos formas de hacer, Ok. ¿no? Ok. O sea, tú lo podrías poner creando tu script. Ajá, no. Habría dos formas, ¿no? Una es use
No es cierto. Tendríamos que crear la base de datos, create, aquí le llamamos y aquí a lo mejor vas a poner tu create table y te sigues, ¿no? Con todo lo que tú tengas. Ok, ajá. Y aquí a lo mejor va a llegar un punto en que tú vas a poner tus insert, Ok, ¿no? El insert into table y todo lo que vas a... Esa sería una forma, ¿no? ok, ajá. La otra es, yo ya tengo la base de datos, saco un backup con la extensión .back, como lo hemos visto, la extensión .back, con esta. Ok, Y en el script, solamente aquí le digo que voy a restaurar. A lo mejor, si voy a restaurar el de ventas 2000, ¿verdad? Aquí le voy a indicar el origen de mi base, de dónde está el archivo, ¿verdad? Aquí en este caso diría, el archivo se llama F2. Está. Y aquí le tengo que indicar la ruta de la carpeta, es decir, C, dos puntos, o si lo estamos instalando de un programa virtual, pues bueno, manejar las rutas. Y con eso nosotros lo vamos a hacer esa restauración. ¿Sí? ok. Aquí vamos a manejar su variable. Y con eso, pues ya te evitas el problema de estar haciendo todo tu script con todo lo que tengas que insertar. Es decir, el script que tú vas a ejecutar puede ser este o puede ser este. Solo que uno te quita más como líneas de código y más trabajo, ¿no? Así es. Este te implicaría que dentro de tu paquete de instalación, tú tendrías que agregarle tu archivo .back para que puedas hacer esa restauración del programa. Ok, profe. ¿Sí? Bien, pues hasta aquí le paramos, jóvenes. Y bueno, el jueves ya empezamos a hacer algunos ejercicios con el archivo .bat o creación de archivos por lotes, se llaman. Y continuamos con lo de las clases para que no nos sigamos atrasando. ¿Sale? Sí, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Sale, bye. Gracias, profe. Buenas tardes. Bonita tarde, jóvenes, que descansen.